Muy buenas tardes. Ya vamos llegando al final de esta muy intensa jornada y bueno, tengo el enorme placer de coordinar esta mesa redonda con colegas y con amigos, amigas a los que aprecio mucho. Hemos escuchado hablar de, bueno, llevamos hablando de la verdad desde que hemos empezado, desde primera hora de la mañana. Tristemente la verdad no está de moda, ¿no? Y somos conscientes de, a veces en el ámbito de la lucha contra la desinformación, ¿no? Sabemos la importancia que tiene el efecto anclaje, ¿no? de ese primer contenido, a veces es informativo, y que es mucho más, corre más rápido y es mucho más difícil de contrarrestar que luego a veces una rectificación, ¿no? Y la gente se queda, nos quedamos con esas noticias o esos contenidos con apariencia de noticias que pueden ser falsos, ¿no? Y tristemente la verdad pues le cuesta hacerse, ¿no? el hueco o pasar pese a estar verificado, a ¿no? haber hecho el ejercicio de desmentir, ¿no? aquel contenido que se ha viralizado. Hay una expresión que utiliza el Trust Barometer de Edelman, que es una de las grandes referencias sobre confianza en Europa. En la edición del año 2021 hablaba de la bancarrota informativa, haciendo alusión a la pérdida de confianza de los medios de comunicación que se encontraban en esta, ¿no? de acuerdo con el informe de Edelman, en esta situación de bancarrota, ¿no? Y creo que hemos hablado a lo largo de la mañana un poco de algunos de las aristas de esa, o de lo que puede ayudarnos a entender esa metáfora, ¿no? Bien, pero aquí estamos para hablar, para pensar sobre algunos de los mecanismos que existen, ¿no? y que están en funcionamiento en los medios hoy, ¿no? y que nos ayudan a defender esa veracidad. Y la verdad es que me ha alegrado mucho, ¿no? comprobar cómo la composición de esta mesa responde a algunas de las estrategias identificadas, ¿no? por los que investigan y los que saben sobre cómo incrementar la confianza en los medios. En el año 2023 se ha citado ya en varias ocasiones diversos estudios del Reuters Institute de la Universidad de Oxford. Publicaba un informe súper relevante sobre cómo recuperar la confianza en los medios. Y en ese informe apuntaban a 4 estrategias. O 4 maneras, ¿no? de trabajar para recuperar esa confianza. La primera tenía que ver con estrategias editoriales, ¿no? que atendieran mejor a las necesidades de los públicos, ¿no? y que se adaptaran también mejor a lo que la audiencia reclamaba. Transparencia, no voy a decir mucho más, se ha hablado mucho de transparencia aquí a lo largo de la mañana. También sistemas de gestión, ¿no? que fueran que también estuvieran actualizados y que respondieran mejor a esta accountability, ¿no? que pide la sociedad y también las propias redacciones. Y por último, la involucración de la audiencia, el famoso engagement, ¿no? Un engagement que, avanzo, no voy a ahondar en esta idea porque luego alguien más lo hará, creo que a veces entendemos de una manera excesivamente limitada, ¿no? Solo como cuando la audiencia, ¿no? apunta, ¿no? los likes, difunde, tal, y creo que hay algo, ¿no? que va a salir en esta mesa que tiene que ver con el papel que tiene la audiencia para enriquecer el contenido de los medios, ayudando a corregirlo, dando sugerencias sobre contenidos que quizás son maliciosos o son un bulo, ¿no? Entonces, para hablar de todo esto, ¿no? tenemos esta maravillosa mesa redonda donde contamos con una nutrida representación de las defensorías del lector de los medios en España. Nos falta Antoni Batista de ARA, ¿no? que no forma parte de esta mesa, pero sí tenemos a Soledad y a Joel de El País y de La Vanguardia, respectivamente. Tenemos a Ana Pastor, ¿no? como responsable, bueno, en este caso, ¿no? de Neutral, de una empresa de verificación, un fact-checker, ¿no? una periodista, por supuesto. Y tenemos a Fernando Belzunce, ¿no? como en este caso responsable de la línea editorial de un grupo muy diverso y muy variado y también muy potente, ¿no? Entonces, voy a comenzar haciendo una pregunta individual a cada uno y luego algunas que podamos debatir entre todos. La primera se la hago a Fernando. En este caso,
Y se hablaba del papel de los editores en la mesa anterior, ¿no? Y ya siento, porque igual es meter un poco el dedo en el ojo, pero ya sabes que nunca es mi intención en realidad. ¿Qué se le pide hoy a un editor general para que pueda ser garante de la veracidad en el ecosistema de los medios que tenemos? ¿Qué le pedimos? Pues yo creo que sobre todo que tenga claro que el ecosistema de los medios responde precisamente a la veracidad, ¿no? O sea, en verdad, cuando hablamos de los medios de comunicación o los medios informativos, es obvio que se tienen que basar en la búsqueda de la verdad, ¿no? O sea, el periodismo se basa en eso. Sin eso no hay absolutamente nada, ¿no? O sea, no paramos de hablar de cómo las redes sociales parece que animan o que incentivan con sus algoritmos a la búsqueda o a determinadas prácticas que parece que no siguen esa corriente, ¿no? Aquello famoso que yo les he comentado esta mañana, ¿no? De que una mentira se viraliza mucho más que una verdad, ¿no? Pero yo creo que el negocio de los medios periodísticos va por otro lado, ¿no? Va por otra línea y en verdad sin veracidad en un medio de comunicación no es nada, ¿no? Al final nuestras noticias se tienen que basar en hechos y yo creo que precisamente a un director editorial o a cualquier director de cualquier periódico, pero también a cualquier periodista que se dedique a hacer periodismo, lo primero que se le pide es que cumpla la esencia de su función, ¿no? Que es hacer noticias basadas en hechos y buscar publicar verdades, claro. Yo creo que eso es una cosa esencial en esto. Entonces me parece que la pregunta es fácil en el sentido de que lo primero que hay que hacer es no perder de vista tu actividad, ¿no? Y a qué te dedicas. Es verdad que la respuesta de Fernando resuena bien con algunas de las cosas que se han dicho en otras mesas redondas, donde se ponía de manifiesto que lo que tiene que hacer, ¿no?, la profesión es hacer mejor su profesión o hacer su profesión, ¿no?, con calidad. Es cierto también que en este ecosistema de medios han entrado otros elementos, ¿no?, que ya forman parte de nuestra vida y esto es una pregunta para Ana. La veracidad también hoy parece jugarse en el código, ¿no? Digo parece, no sé, ¿no?, si parece o es, ¿no? Hemos hablado también en algún momento, ¿no?, a lo largo de la mañana en hasta qué punto esto, ¿no?, es una oportunidad o es una amenaza, pero me gustaría saber tu opinión, ¿no? Hasta qué punto los algoritmos y la inteligencia artificial en general pueden ayudarnos a trabajar con más rigor en el ámbito informativo. Bueno, yo tengo que decir primero que según ha ido pasando un rato y iba escuchando, me iba como enfadando de cómo somos los periodistas, porque es como deprimiros, suicidaros todos, da igual todo, todo mal, y entonces al final nos hacemos muy flaco favor. O sea, la sensación que te da es que todo el rato estamos diciendo, ¿qué complejo es el mundo? Pues claro, sí, el mundo es complejo, sí, para eso estamos aquí. Y luego también tenemos esa tendencia, que seguro que yo la voy a practicar según lo corrija, es primero la crítica y ya si me queda tiempo la autocrítica, es decir, la culpa de todo la tienen las plataformas, a mí nadie me escucha, nadie me ve porque el resto, no te ven porque no les interesas tú, Ana Pastor, o por la cuestión que sea, ¿no? Y luego me fascina también que estamos como metidos en una rotonda de un debate noventero, que es tecnología, código. Por supuesto, tecnología, por supuesto, inteligencia artificial. ¿De verdad alguien se cree que podemos plantear que me van a anestesiar para ir al dentista? Y yo digo, no, es que hay gente que utiliza mal la anestesia, conmigo no. Yo la epidural la pedí en 8 meses antes de parir, 8 meses. Entonces, pero claro que la inteligencia artificial, por supuesto, la necesitamos. Es más, tiene una cosa que nos aleja del ruido. La tecnología, que creo que es lo que más o de lo que más adolecemos en España, y no solo, pero bueno, a mí me duele España, que diría otro. La tecnología nos permite, el código, todo lo que rodea algo tecnológico, medir. Entonces, accountability existe en inglés, rendición de cuentas no tiene una palabra solo en español, que indica un poco cómo somos también como sociedad. Entonces, yo creo que hay que alejarse del ruido gracias a la tecnología, que se puede hacer, que hay ejemplos. Tú decías los fact-checkers. A mí me parece fundamental, por supuesto, la existencia del periodismo, que obviedad, y por supuesto la tecnología al servicio de los fact-checkers, lo que en Neutral llamamos los centauros. Antes Adriana, que no sé si ha ido, estaba por aquí, hablaba de trabajar en el tema del lenguaje y del código. Claro que eso hay que juntarlo con una mentalidad más creativa con la del periodismo. La CNMC decía hay que responder a un problema. Nosotros respondemos a un problema, los periodistas, y es que la gente quiere saber cosas y quiere que se las cuentes bien y de manera veraz. No suena muy difícil, aunque luego el proceso lo sea. Y ya por cerrar a la pregunta, que conecta un poco con la solución que pediremos al final,
En la solución al problema de la tecnología incorporada al periodismo, sí. Cuanto más mejor, cuanta más anestesia yo necesite porque mi parto sea X, fenomenal. La herramienta tiene que ser europea, la tecnología tiene que ser europea y tiene que haber un consenso. Sé que esto suena muy difícil en un país como España, pero creo que hay consenso, que lo de la bomba a la paera, mentira. Entonces, si es mentira, y aquí todos en la sala sabemos, imagino de qué estoy hablando, pues sí hay consensos y hay que recuperarlos. Entonces, me enfado un poco de pensar que de repente estamos debatiendo si tecnología, por supuesto, y la herramienta que creemos, y existe la posibilidad, nosotros estamos trabajando en ello, es europea. Que nos aleje del ruido y que nos convierta en una sociedad un poquito más crítica, que no nos viene mal. Efectivamente, no nos viene mal, ¿no? Reconozco que comparto tus sensaciones y por eso creo que me ha llamado particularmente la atención que en la primera mesa redonda, creo que era Fernando Rodés, el que ha hecho un statement y ha dicho, yo soy... O sea, creo que el periodismo va a salir reforzado de esta y ha hablado desde la esperanza y me ha llamado la atención porque ha sido como el más claro, o sea, en esa defensa, ¿no? Pero decía ahora, Ana, una cosa muy interesante que es los lectores, la audiencia, los ciudadanos, las ciudadanas, lo que quieren es que les cuentes lo que pasa y se lo cuentes bien, ¿no? Y entonces, en este punto, ¿no? Nos vamos a... En este caso le pregunto a Joel, ¿no? Claro, en el papel de defensor del lector, claro, me gustaría saber qué preguntan los lectores, ¿no? Y también qué te enseña tu día a día respecto a los límites o las posibilidades que tiene la autorregulación, ¿no? Sí, sobre la primera parte hay muchas quejas, muchos correos, seguro que Soledad lo comparte, de cosas muy cotidianas, de errores que no funcionan, de ellos quieren leer su diario con tranquilidad, tranquilamente, confiar en La Vanguardia, en mi caso, ¿no? Y hay muchas quejas de estas. También hay muchas quejas, eso sí, de temas de fondo, que son los que aquí no nos interesan, de enfoques, de si, por ejemplo, tendemos a hacer titulares clickbait, porque yo creo que eso es una cosa que se ha hablado mucho aquí y que es el gran punto de tensión que hay en las redacciones, ¿no? Hay esta transición, los redactores saben que necesitan crear más impacto, que están en esta guerra de la atención y que si le dan un pequeño giro más al titular, si ese enfoque lo cogen de determinada manera, que habrá números objetivos que reforzarán ese enfoque, esa apuesta informativa, pero hay esa línea que si cruzas, pues te saltas el rigor, te saltas todas estas normas con las que hemos construido el respeto de los lectores. Y al mismo tiempo, como defensor, recibo estos mensajes de los suscriptores digitales. Yo cuando empecé como defensor del lector no había la suscripción digital en La Vanguardia y la mayoría de quejas eran de suscriptores de papel, ¿no? Y he empezado a recibir, desde que empezó el modelo de suscripción digital, suscriptores digitales que se informan por Internet, que dicen, yo soy de La Vanguardia porque quiero este modelo de calidad. Si has hecho un enfoque que tiende es tendencioso, o algo que es pseudociencia, o a veces se cuelan estos contenidos inevitablemente, pues a mí me satisface mucho cuando me dicen, yo no soy de La Vanguardia por esto, que quizá a veces ciertos contenidos consiguen muchas visitas, pero ellos dicen, no, yo soy de los tuyos por el periodismo de calidad, y eso enlaza un poco con una cosa que se ha hablado, que es la financiación, el modelo de futuro, que quizá hay el factor publicitario, que evidentemente es imprescindible, pero también por ahí vemos que hay un crecimiento y una necesidad de los lectores, de los suscriptores de este tipo de periodismo, y como decía Ana, que no todo está perdido, no todo es crítico, sino que lo percibimos, que hay mucha gente que quiere ese periodismo, está dispuesta a pagar, y ese es un poco mi resumen. Muchísimas gracias, Joel. No sé, Soledad, si aparte de tener la misma impresión, ¿no?, o la misma experiencia que Joel, digo, adicionalmente me gustaría saber tu experiencia respecto a, ¿tiene sentido una defensoría del lector en un medio si no se le da autoridad real? Bueno, mi experiencia es muy parecida a la de Joel. Es verdad que hay muchas preguntas de mucho tipo y normalmente cuando la gente me pregunta qué te preguntan los lectores, siempre piensan que son temas de mucha profundidad de nuestra línea editorial. Bueno, pues nada que ver. La pregunta más repetida es ¿qué pasa con el sudoku? ¿Por qué no puedo entrar con mi contraseña? Que son cuestiones de la vida. Pero además no ha cambiado mucho. Sabes que nosotros hemos cumplido este año 40 años de defensor. El primer defensor en su primera columna hablaba de cómo la tinta manchaba el periódico de papel, ¿no? Es lo mismo, es la experiencia de usuario. Yo ahora tengo que ver
tengo que hablar de saber cómo funciona la inteligencia artificial, porque es otro de los temas que preocupa mucho a nuestros lectores, porque están en la sociedad, si es que es normal, lo que tú decías, la tecnología es parte de su vida. Bueno, y la pregunta que me dices, ese que dices es justo el modelo que tiene el país, ¿no? En el que no hay, el defensor no tiene una autoridad jerárquica. Y yo creo que está bien, porque si le das autoridad dentro de un organigrama, le estás quitando lo que yo creo que es el factor fundamental, que es la independencia. Porque poder mirar el periódico desde un punto de vista en el que no perteneces del todo a la redacción, ni perteneces del todo a la audiencia, es, bueno, pues te da cierta ecuanimidad. Pero sí que tienes que tener otro tipo de liderazgo, tienes que fomentar que sucedan cosas. A ver cómo lo explico. Cuando yo escribo la columna de los domingos, tengo dos audiencias. Por un lado tengo los lectores, que son los que han provocado que yo escriba eso, pero indirectamente tengo toda una redacción, que es audiencia de lo que yo estoy explicando. Y bueno, pues lo que yo escribo hace que internamente, eso no lo veis vosotros, pero internamente suceden cosas. ¿Qué sucede? Pues a veces la dirección toma cartas en el asunto, pues porque estamos hablando de un error. Y cuando hay un error no es culpa de una persona, sino que normalmente es culpa de que no ha funcionado un proceso entero y por lo tanto hay que hacer cambios en ese proceso de trabajo. Pero también sirve de alguna forma de reflexión interna, de recordatorio de que existen unas normas que nosotros tenemos a través del libro de estilo o el estatuto de la redacción y bueno, de alguna forma hace que los redactores sientan que hay alguien aquí encima de su cabeza, bueno, pendientes de su trabajo y por lo tanto toman todo tipo de precauciones. Y a lo mejor suena esto un poco filosófico, voy a tratar de poner un ejemplo. Hace unas semanas escribí una columna sobre el conflicto de intereses. Se había dado un error grave por una cuestión de conflicto de intereses. Bueno, pues esa misma semana el comité de redacción, que es otro de los contrapesos que nosotros tenemos para el trabajo profesional, le pidió a la dirección que, bueno, pues que estableciera un sistema para detectar conflictos de intereses internos. Eso no ha salido fuera del periódico, pero así es. Y desde esa columna yo recibo periódicamente redactores que vienen con casos prácticos preguntándome, mira, es que tengo dudas sobre esta situación, ¿es un conflicto de intereses o no? Y eso, bueno, pues yo más o menos les ayudo y así funciona. Es decir, hay más efectos internos que vosotros no veis, pero que funcionan y, por lo tanto, volviendo a la pregunta, autoridad jerárquica no me parece necesaria, pero desde luego se da cierta autoridad moral. Es interesante, yo en este caso, aunque no es la razón por la que estoy aquí sentada, pero en mi calidad de defensora del lector de ABC, reconozco que me siento muy identificada porque muchas de los mensajes que llegan de los lectores preguntan efectivamente por... No he podido leer porque la tinta, la impresión del periódico tal, o mancha, o dónde están los pasatiempos del domingo que por lo que se han tenido que saltar de la paginación ese fin de semana, ¿no? Pero una cosa que también pasa, y esto creo que ya podéis responder probablemente todos, claro, en muchas ocasiones cuando se hacen estos trabajos, ¿no? que buscan mejorar la práctica, ¿no? de una redacción, claro, a veces también descubres los límites que tiene la propia redacción, ¿no? Porque una redacción que en ocasiones no tiene la dimensión adecuada o no tiene un trabajo excesivo, no cuenta con todos los recursos que le gustaría, ¿no? Entonces, ¿es posible mantener y reclamar el rigor cuando a veces es difícil para los medios tener a sus redacciones a tono? Yo creo que el rigor siempre, ¿no? Otra cosa es que si tienes menos recursos hagas menos cosas. Esa es otra historia, ¿no? No sé, me gusta separar lo que es el periodismo de las empresas en cuanto a modelo de rentabilidad, ¿no? Porque una cosa es la actividad periodística, otra cosa son las empresas. Y es verdad que la actividad periodística, cuando está encauzada dentro de una empresa, si la empresa es periodística, tiene que dedicarse a la actividad periodística, no a otra cosa, ¿no? Y luego, claro, en los márgenes de rentabilidad pues tienes que tener las redacciones y los costes que te pueda permitir tu modelo. No es casual, ¿no?, que veamos una reducción enorme prácticamente en todo el mundo de los tamaños de las redacciones, ¿no? Los Angeles Times antes tenían 1000 periodistas, ahora debe tener 500 y pico.
El San Francisco Chronicle, el otro día hablé con el director, son 130 en la redacción. Y antes era un periódico que tenía como 500 y pico periodistas. Eso sucede, se hacen menos cosas, están más enfocados, pero creo que el rigor que plantea Los Angeles Times, el San Francisco Chronicle, etcétera, en el fondo es el mismo, ¿no? Y yo creo que eso es lo que más hay que defender. Luego, claro, hay diferentes caminos, pienso, ¿no? Hay grupos de comunicación o periódicos que han apostado por diversificar áreas para apoyar el periodismo, y eso me parece que es un acierto, o sea, eso tiene un potencial grande, ¿no? Porque al final no despistas lo que es la esencia periodística en otras cosas, pero crear otras empresas que puedan sustentar eso está bien. Y luego creo que se abre un camino importante en cuanto al tema de la suscripción digital, pero entiendo que de eso hablaremos más tarde, ¿no? Pero creo que es un modelo de negocio que sustenta mucho el periodismo, ¿no? Y justo estamos aquí, Soledad, Joel y yo, que representamos al final hoy El País, La Vanguardia, los medios de Vocento, ¿no? Que yo creo que hay una apuesta clara por la suscripción digital y me parece que es ilusionante, es ilusionante. No, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea, y sí que hay el reto de que efectivamente las redacciones van reduciéndose, y ahí pues corremos un poco el riesgo de crear un bucle destructivo en el que si renunciamos un poco al rigor vamos perdiendo por aquí y tendemos a empequeñecernos, y hay que encontrar la manera de mantener un cierto tamaño que permita financiar este periodismo de calidad como el que representamos, ¿no? Con corresponsales, con especialistas grandísimos en sus áreas que pueden dedicar mucho tiempo, porque si vamos teniendo un poco, en lugar del bucle positivo, hacemos el destructivo y vamos a... O sea, que es fundamental. A mí, fíjate, no me gustaría que quedara en el aire la idea de que solo con dinero se puede hacer buen periodismo. Creo que es una cuestión de método. Es una cuestión de seguir unos principios y de hacer las cosas correctas. Hay medios muy pequeños, absolutamente rigurosos, es que no tiene nada que ver con el dinero. Otra cosa es que, bueno, pues que haciendo con mucho dinero se hacen cosas estupendas y puedes tener la mejor tecnología y puedes hacer cosas muy impactantes. Pero el buen periodismo es una cuestión de seguir las reglas. Yo estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo. O sea, sí para el arranque, pero para que un medio sea sostenible sí hace falta dinero, y hace falta mucho dinero. Y sobre todo, bueno, una estructura grande como le pasa al País y a otros muchos medios, ¿no? Es verdad que hay medios chiquititos que están dimensionados de otra manera y que quizá hemos crecido aprendiendo de que nuestros mayores quizá dimensionaron de otra manera el mundo, o el mundo era diferente. Pero claro que hacer cosas es caro, ¿no? Nosotros, por ejemplo, que nos dedicamos a la verificación, somos una empresa que cumple ya, creo que casi 8 años, rentable y con beneficios, con 14 o 15 clientes. No nos dedicamos solo a la verificación, también a lo audiovisual, pero la gente tiene la manía de desayunar, pagar el alquiler, merendar y tratar que sus hijos tengan una vida que esté bien. Por eso creemos que los contratos tienen que ser indefinidos antes de que este gobierno decidiera que tenían que ser indefinidos. Y luego creo que tenemos una ventaja y desventaja en el modelo de la verificación, porque es verdad que un periodista en una rueda de prensa está tomando notas de lo que dice, no puede estar verificando lo que dice el político, ¿no? Para eso están los equipos de verificación. Nosotros, lejos de haber reducido en esos datos que son reales, pero que es compatible con esto también que voy a decir, nosotros tenemos ahora más verificadores de los que teníamos cuando empezamos, tenemos más ingenieros de los que teníamos cuando empezamos. Nuestro modelo de negocio, quizá dentro de un tiempo digo otra cosa, pero ahora puedo decir que funciona. Y que es caro, claro, tratar bien a la gente. A mí me gusta que los americanos llaman talento, ¿no? a las personas que trabajan con ellos, y me parece una idea muy interesante para tratar bien a la gente. Y tratar bien a la gente no es solo en lo emocional, que por supuesto ya sabemos que hay una generación que nos lo requiere y hace muy bien. No, es pagándoles bien, es cuidándoles, es que puedan ir con un contrato indefinido a pedir un alquiler, que como sabéis en Madrid, en Barcelona y otros lugares es difícil. Pero sí que creo que tiene que ver con ser sostenible, porque han empezado muchos proyectos. Ojo, que yo no he dicho que no. Eso te he dicho, Soledad, que estoy a favor, pero que no es solo tener dinero, estoy de acuerdo, pero luego tienen que durar. Y hemos visto crecer muchos proyectos y hemos visto morir muchos proyectos. Entonces, y luego también creo que no sé si está Müller por aquí, que a mí me gusta, porque Müller piensa muchas veces lo contrario que yo, por eso me gusta escucharle tanto. Nosotros no recibimos subvenciones. Yo las respeto mucho, pero no las recibimos. Entonces, también hay que repensarse un poco lo de la publicidad institucional, todo esto que se ha hablado antes, ¿no? Y creo que eso también está en el debate de la sostenibilidad. También el tipo de clientes que tengamos, no digo solo la administración pública. Y en cualquier caso creo que hemos entendido, y me parece que tampoco era la idea, pero efectivamente el dinero facilita, y cuando pensamos en dinero no necesariamente pensamos en
beneficios desbordantes que no reviertan en el bienestar de la redacción, pero es verdad que Joel ha dicho algo importante, que es a veces que el profesional tenga tiempo para trabajar, ¿no? Sí, porque en ocasiones, vamos, no sé cuál será vuestra experiencia, en muchos casos, cuando se identifica un error, la principal causa, vamos, por lo menos en mi experiencia en estos años, ha sido la prisa, ¿no? La prisa, tenía otras cosas que hacer, tenía varios asuntos que tratar y es verdad, ¿no? Y me di cuenta en cuanto se publicó, o sea que a veces esa falta de tiempo, ¿no? puede, pero bueno, y no siempre esa falta de tiempo es achacarle a una falta de recursos, ¿eh? También a veces es maneras de hacer. Los procesos, como tú decías, son caros, que si tienes 3 filtros como hacemos nosotros, necesitas 3 personas que se lean. Eso no es un lujo, pero son los procesos. Sí. O sea, al día, ¿eh? A veces hablamos tanto de los errores que parece que estamos cometiendo infinidad de errores. Y es verdad que cometemos errores, pero es increíblemente, o sea, la infinidad de aciertos que cometemos en comparación con los errores. Lo que pasa es que, claro, cuando cometes un error, muy notorio, ¿no? Y a nivel interno en la redacción es una cosa, porque claro, hay una capacidad autocrítica muy fuerte. La persona que comete una equivocación, madre mía, se autoflagela y luego hay un ambiente en la redacción de madre mía. Pero la gente no percibe que nos flagelamos, ¿eh? No. Todo lo contrario, ¿será que no reconocemos los errores muy habituales? Puede ser. ¿No? Sí. No, y es verdad que falta mucho el reconocer, o sea, cuando hablamos de la transparencia, ¿no? Yo en eso estoy completamente de acuerdo. Y ayer tuve una conversación con, bueno, yo creo que esto se puede contar, pero con el director del Correo en Bilbao. Y él me decía, y es verdad, que nos falta muchísimo en el caso de los periódicos de Vocento, ¿eh? Hacemos mucha autocrítica en el sentido de que nos falta un recorrido enorme por hacer mucho más transparencia, de explicar las cosas, por qué se hacen para eso los americanos, algunos son la bomba, ¿no? De por qué hacen esto, por qué lo haces, a qué se debe, a qué obedece, qué metodología has utilizado, si te has equivocado por algo, incluso presumir de que te has equivocado para, ¿no? Yo creo que eso es importante. Fíjate que yo, en mi experiencia, una de las cosas que pasa con los lectores cuando me escriben es precisamente eso, que les falta mucho conocimiento de cómo funciona el periodismo. Y por lo tanto a veces perciben que hay errores o que hay mal funcionamiento porque no saben qué hay detrás. Para que os hagáis una idea, todo lector que me escribe piensa que detrás de cada redactor hay 3 fact-checkers, 2 cámaras, una secretaria, un traductor. Bueno, normalmente en las redacciones lo que hay es muchos periodistas que son hombres y mujeres orquesta. Pero la culpa es nuestra, porque no nos explicamos, no contamos cómo hacemos los procedimientos. Pues hemos llamado a tantos señores, y hay mucho de eso, pero damos por supuesto... En Soledad es muy fácil encontrarse con un ciudadano medio que considera que, aparte de que detrás de cada redactor hay un equipo de no sé cuántas personas fatal, que consideran que todo responde a una estrategia concreta para conseguir no sé qué. Y dices, muchas veces la realidad es mucho más aburrida, ¿no? Mucho más aburrida. Sí, no, y yo creo que esto, o sea, me parece que aquí hay dos cosas, ¿no? Algo que también ha salido en una mesa anterior, Clara Jiménez hablaba de la necesidad de hacer, o sea, de rectificar más, ¿no? Y me parece que aquí hay gente que se dedica a nosotros, a los verificadores nos obligan, estamos sometidos a una auditoría externa y tenemos en nuestra página, quien entre ahora y ponga política de rectificación de Neutral encontrará los errores. Un poco como tú decías de los americanos, no de presumir, pero decir, efectivamente, somos seres humanos, no hay nada detrás raro, no solo 3 fact-checkers, sino no hay 4 políticos. Que a ellos les gustaría, pero que no estaba llamado el editor por teléfono. Y nuestro error se ha basado en esto. No, y hay una cosa que en general de los verificadores responden a esos sellos internacionales que reciben, ¿no? Y es que efectivamente esa auditoría obliga no solo a rectificar los errores cuando se han cometido, sino también a que cualquier noticia que es cambiada, modificada, porque aparece una nueva información, o sea, la trazabilidad de los cambios de la noticia tiene que estar clara, ¿no? El día tal, a tal hora se incorpora, se modifica este párrafo porque recibimos esta otra evidencia, ¿no? Y si no lo haces tiene consecuencias, que antes no sé quién planteaba aquí que efectivamente yo si voy por la M30 y me salto el límite de 60 o de 70 tengo una multa y si no la pago la multa aumenta y si no me embargan. A nosotros nos quitan el sello. ¿Qué ocurre quitándote el sello? Que me ha gustado porque Fernando decía, me he imaginado esa escena de Juego de Tronos del shame, ¿no? De la vergüenza. Pues sí, para los periodistas un castigo es la vergüenza. Es tener que pintarte la cara y decir, no, era una bomba lapa contra el presidente de gobierno. Eso hay que hacerlo.
Claro que da vergüenza hacerlo, pero que te quiten un sello tiene una consecuencia. Y luego hay una cosa muy buena que los defensores del lector vivís muy a menudo y quienes tenemos alguna exposición pública también, es que las nuevas generaciones te lo recuerdan. O sea, o no las nuevas generaciones, la gente de manera activa en las redes te recuerda. A mí me gusta estar en directo y que me digan te has equivocado. Que me critiquen, por supuesto, pero que me digan te has equivocado porque puedo rectificar. O sea, me parece un método muy democrático, no digo la basura onanista de Twitter, no, pero sí que me parece un método muy directo esto de ahora de poder rectificar cuando te equivocas. De, oye, un momento, que es que acabo de decir en directo y me están recordando que no. Sí, y en este punto quizá es verdad que aparece... Claro, la realidad digital añade la complicación de la velocidad, ¿no? Y en esto quizá quien más, todos, ¿no? Tenéis mucha experiencia porque al final los medios trabajan con la actualidad y la actualidad sucede a veces a una velocidad vertiginosa, ¿no? En particular algunas redes sociales, ¿no? O sea, ¿somos excesivamente lentos a la hora de rectificar? ¿Qué pensáis? ¿O es la velocidad adecuada o no hay que entrar a todo? O sea, digo, aquí caben infinidad de respuestas, ¿eh? O sea, que... Yo pienso que mientras rectifiques, claro, no hace falta que seas el más rápido. O sea, quiero decir, lo importante es rectificar, no la velocidad a la que lo hagas, ¿no? Sí, yo creo que es verdad que en el tiempo de las redes sociales, cuanto antes estés allí dando la respuesta, es lo mejor posible para detenerlo, pero realmente mejor hacerlo bien y con todos los puntos y aclarándolo todo bien, que querer estar en el momento. Si me dejas volver un momento a lo de atrás que hablábamos de las rectificaciones y tal, hay una parte del trabajo del defensor que yo creo que es muy positiva, que es que hacemos partícipes a los lectores, a nuestros suscriptores de esa rectificación y los ponemos, ¿no?, sus palabras, lo que ellos nos dicen, y contribuye a este sentimiento de comunidad y a esta implicación de que es algo que hacemos juntos, ¿no?, y que compartimos. Y entonces los ponemos el nombre y el apellido. Ahora he vuelto un poco atrás, pero creo que es algo que realmente crea este mundo de ciudadanos y de periodistas que defendemos un modelo de periodismo basado en el rigor, la veracidad y también el flagelarnos y, como decías, poner la cara roja, bueno, o pasar un punto de vergüenza, y también añadir que los periodistas en general, yo en mi caso, se lo toman muy bien cuando salen ahí, asumen ellos también que ese es su rol. Oye, me he equivocado y lo acepto y no, pues me toca pasar por ahí y asumo la crítica sin más problemas. A mí eso me ha sorprendido mucho de ser defensora. No era tan consciente de que realmente el defensor en el país es una institución y que bueno, pues que la gente me ayuda muchísimo. Cuando voy a preguntar, al principio pensaba, Dios mío, verás tú ahora este. Y no, al revés, la gente se abre, cuenta todo, confiesa. Pero porque sí hay esta sensación de esto nos ayuda a todos. En el fondo, poner el foco sobre lo que ha pasado, sobre todo el proceso, tiene un sentido que es la mejora del periódico al final. Claro, decía algo, esto atiende bien a algo que decía Fernando al inicio, ¿no? Y es que la veracidad en realidad está en el corazón de la razón de ser de quienes, o sea, de las empresas en las que trabajamos, ¿no? De alguna manera. O sea, que si no, claro que nos importa. O sea, digo, ¿no? La veracidad nos importa y nos duele cuando nos hemos equivocado, ¿no? Y a veces lo notas, ¿no? Hay quien les cuece más o menos, ¿no? Que aparecer, ¿no?, como señalado, como aquí se equivocó, ¿no? Pero efectivamente es bueno, ¿no? Y la gente lo acaba agradeciendo, ¿no? Yo tengo una pregunta para ti, porque me llama mucho la atención. Tú eres una defensora que no pertenece a la redacción. Y yo siempre tengo la sensación de que si no supiera cómo funciona y a quién tengo que preguntar las cosas, no sé si sabría hacer mi trabajo. ¿Cómo lo haces tú? Pues mira, la pregunta es muy interesante y en realidad cuando Fernando Belzunce me propuso asumir este rol, él aludió a los orígenes de la figura, ¿no? Y decía que la idea de que ostentara la defensoría del lector alguien que no tenía ni pasado ni futuro en la empresa, ¿no? Y eso es verdad que a mí me da una independencia, ¿no? El no estar día a día. A veces la gente piensa que estoy día a día, ¿no? Sí. Claro, o sea, que estoy allí, que, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hago? Claro, yo tengo un contacto en la redacción que es quien me facilita, ¿no? Oye, pues esto tendrías que hablar con fulanito o con menganita o tal, ¿no? Y luego, básicamente, o sea, la gente me atiende con mucho cariño y mucha
hablo con la gente, ¿no? Diría que al inicio había una gran tensión cuando llegó Charo, ¿no? Igual de que no lo percibía, pero es verdad que muchos redactores se sentían que era la novedad, ¿no? Y ahora que ya se ha naturalizado, yo creo que en la redacción se entiende como una contribución importante al mecanismo interno y ya se ve diferente. Sí, pero es cierto, o sea, que yo cuando leo a veces vuestras columnas entiendo, o sea, veo un trabajo de una naturaleza en parte diferente a la mía, porque yo no participo de las decisiones, ¿no? Bueno, o no veo como tampoco vosotros, ¿no? O sea, pero no estoy allí viendo, ¿no? Pero es cierto que también me permite sobre todo pensando en el lector, en los lectores, ¿no? Estar más cerca de... Iba a decir más cerca de su lado, pero luego es verdad que descubres muchas veces que lo que le pasa a los lectores es que no saben cómo se hacen las noticias, ¿no? Y yo me encuentro muchas veces que cuando escribo lo que hago es contar cómo se produce esa información, porque lo que hay es desconocimiento, ¿no? Y a veces, pero bueno, bien, vamos avanzando hacia el final, porque entonces quería proponeros una serie de afirmaciones y me gustaría saber si estáis más cerca de pensar que es cierto o falso, ¿no? No sé si alguien estará absolutamente seguro de un lado, de un extremo o de otro, ¿no? Pero, por ejemplo, para las audiencias la veracidad ya no es tan importante como antes. Cierto. Cierto. ¿Por qué? Las audiencias así en general. Las audiencias en general. Bueno, creo que yo lo veo constatable, no tengo una teoría concreta, pero veo que es lo que... Yo creo que es falso. Yo creo que es falso también. Ningún tiempo pasado fue mejor y si lo fue, pues que sea mejor el siguiente. O sea, yo creo que venimos de un país, voy a un modelo más televisivo, ¿vale? Mamachichos, no sé qué, no sé cuántos, donde ahora algunas cosas son inaceptables. Igual en lo digital, igual en el periódico. Es que me niego a no ser optimista, hoy por lo menos, que no me pasa siempre. Pero han cambiado, o sea, el hecho de que la gente hable abiertamente de verificación. Yo me acuerdo cuando empezamos hace 2013 en un programa de televisión y luego lo pasamos a digital, la gente decía, estos de los bulos que dicen, ¿no? Y ahora es una cosa súper común, o sea, la gente duda. Es verdad que el riesgo siempre es dudar de todo y de todos, pero yo me niego a admitir eso, pero solamente por mantenerme ahí así como en el baloncesto. Yo creo que también depende cómo se formule la pregunta, ¿no? Porque si lo que consideramos es si la veracidad es importante para las audiencias, yo creo que es muy importante. No creo que haya nadie que diga que no quiera saber las cosas, que no quiera conocer las cosas que son veraces, ¿no? Otra cosa es si lo formulamos como si la verdad funciona también en mecanismos de expansión digital y tal, como la mentira, pues bueno, pues eso es otra historia. Entonces, cuando hablamos sobre audiencias, ¿realmente el volumen es indicativo de que aprecien la verdad o no? No me parece, ¿no? Yo creo que no lo sabemos. todo el mundo. No lo sabemos, no está medido. Si siempre decimos, no lo sabemos. Y no es esto un poco contradictorio con que esta mayoría de gente se decide informarse por redes sociales, donde efectivamente todo está mezclado y se hacen las encuestas, digo también por CDB. Pero redes sociales puede ser La Vanguardia, no en X que no estáis, pero en todo lo demás. Puede ser que se informan en La Vanguardia. O sea, la gente dice redes sociales, piensa Internet. Pero no, yo entiendo la posición de Joel en el sentido de que ¿qué es la verdad para la gente? ¿No? O sea, digo que claro, para nosotros la veracidad es algo... Pero, o sea, que a veces, efectivamente, y la afirmación es muy genérica, no hablamos de las audiencias, ¿no? Yo creo que incluso la gente que se informa por redes, lo que busca en el influencer, en el que sea que le comunica, lo que busca precisamente es lo que él considera que es veracidad, que es verdad, o sea, es porque tiene confianza en esa persona. Pues no lo dudo, es falso. O sea, como era verdadero, no la nuestra. No, aquí voy a otra más con esta y luego una pregunta final, o sea, otra, digo, la última también tiene que ver con la veracidad, y es, la veracidad no da clics, pero da legitimidad. Verdadero, vamos, sí. Absolutamente sí. A veces da clics también. Había que buscar el consenso, había que encontrar una en la que el consenso fuera, porque esto tenemos que acabar en alto. Entonces ya para cerrar, porque veo a Eva que va subiendo la escalera poco a poco, entonces, y esto es una pregunta que se ha repetido en todas las mesas redondas, ¿no? para cerrar el debate. Si pudierais mañana llegar a la redacción, ¿no? a vuestro medio, ¿no? a vuestra empresa, y pudierais poner en marcha un mecanismo concreto para mejorar la veracidad, el rigor, ¿no? del trabajo periodístico, ¿cuál sería?
A ver, yo digo, una herramienta, por supuesto, tecnológica, que mida si eso que tú estás pidiendo ocurre, que sea medible, que tenga valores, porque cuando hablamos de inteligencia artificial, que por cierto hoy ha salido Apple diciendo que la inteligencia artificial no piensa, sino que simula y copia, pues entonces nos copia a los humanos, hagámoslo bien para que nos copien bien. Una herramienta que sea tecnológica, que tenga valores, el de la decencia. Yo quiero ser esos 5 policías del Capitolio que sujetaban la puerta. Ya sé que había detrás un mar de gente empujándola con cuernos, pero había 5 policías que aguantaron con su vida algunos de ellos. Eso es la decencia y creo que tiene que ser europea. Herramienta tecnológica decente europea y europea en todos los sentidos. La DSA que decía antes Borja, que se aplique y que funcione, que para eso esto no es el salvaje oeste, y que haya una inversión europea. O sea, podemos competir, lo hemos hecho en otros ámbitos, con las vacunas y con otras cosas. Podemos competir, por supuesto, no es fácil, pero... Soledad. Es que llevo dándole vueltas un ratín aquí esto, que nosotros tenemos estatuto de la redacción, tenemos defensor, tenemos comité de redacción, tenemos un montón de cosas que son contrapesos precisamente para eso. Me cuesta mucho pensar algo. Seguir haciendo lo que ya... o hacerlo mejor. O hacer mejor lo que ya se hace, que es una buena respuesta también. Fernando. Yo estoy un poco con Soledad. O sea, yo, vamos, la herramienta que propone Ana yo la incorporaría mañana. Pero, iré a Vocento. Pero yo tuve un jefe que solía decir que el periodismo no es muy complicado, lo que pasa es que es muy esforzado, muy trabajoso, muy tal. Y es verdad que muchas veces en la redacción, si yo hago introspección, creo que un poco el recuperar con mucho rigor las esencias con el contraste, la supervisión, el que te lean el texto 3 personas de la misma sección, o sea, volver un poco a... O sea, siempre recuperar todo eso, pero no es un mecanismo concreto. Yo creo que en verdad está todo inventado. Otra cosa es cómo lo apliques y con qué rigor, ¿no? Pero... Y yo una cosa concreta y factible que creo que sí que podríamos hacer en una redacción de diario tradicionales, ya lo han hecho otros medios, pero es incorporar la verificación como una propia sección dentro del diario, la detección de los bulos, lo que decías de intentar responder rápido, hacer explicativos. Pues esto, como ya han hecho en Televisión Española, UEF, otros grandes medios, dentro de los grandes diarios, incorporar una sección de internacional, la sección, pues una posible idea en este contexto sería... Muy bien, pues muchísimas gracias por vuestra participación, por este debate. Creo que el trabajo que ya se está haciendo y que se pone de manifiesto en esta mesa contribuye a prestigiar a los medios, que me parece que es parte de ese trabajo para recuperar la confianza que estamos buscando. Así que muchas gracias.